Las 9 cartas de Cristo. Locución: Ani Sisi. Producción y edición: Antonio Araujo. Carta número 5:1. Yo, el Cristo, estoy escribiendo esta carta número 5 para definir claramente la realidad oculta, a la cual también me referiré como el universal y lo divino, para ayudarte a abrir la mente y a comprender que mientras tú eres un individuo, aquel que te dio el ser e individualidad es en sí mismo universal, eterno, infinito, en todas partes, sin principio ni fin. Por el bien de aquellas personas que hayan elegido leer la carta número 5 antes que las cartas anteriores, que describen mi vida y mis verdaderas enseñanzas mientras estaba en la tierra, diré que mi verdadero ser de Jesús Cristo no debe de ninguna manera ser confundido con el Jesús que se describe en el Nuevo Testamento. Puesto que mis enseñanzas originales, en la forma de los 4 evangelios, han sido distribuidas por todo el mundo y muy mal interpretadas, es mi intención empezar a enseñar la verdad de la existencia, explicando el verdadero significado de mi terminología original, citada en los evangelios. Esto es necesario para disipar y eventualmente erradicar de la conciencia de la gente los malos entendidos que han persistido y mal informado a generaciones de buscadores espirituales desde que viví en la tierra. Cuando estuve en la tierra, para describir la realidad detrás y dentro de la existencia, deliberadamente usé el término de Padre al referirme a Dios. Tenía 2 razones para hacerlo. En primer lugar, como expliqué en la carta número 1, cuando recibí iluminación en el desierto, pude ver que los conceptos que describían al Creador del universo, como los revelaron los profetas judíos, eran completamente erróneos. En segundo lugar, se me permitió percibir claramente y comprender plenamente la verdadera naturaleza del Creador, y me di cuenta que era una naturaleza de paternidad-maternidad, de satisfacer las necesidades de la creación de manera específica y bien definida, la cual es sinónimo del de un padre-madre. Vi que los impulsos de la paternidad-maternidad, presentes en todo ser vivo, se extraían directamente del Creador, y que el origen de todo amor e impulsos paternales-maternales eran también los orígenes de la vida y de la existencia en sí. También vi que la creación era una manifestación visible de los impulsos creativos universales del ser, y que por tanto se podía llamar a la humanidad la progenie del Creador. Por esta razón, era del todo natural que hablara del Padre al referirme al Creador, pues para mí esto es lo que realmente es el Creador en todos los aspectos, más especialmente Padre-Madre, pero reconociendo la insistencia judía de que la mujer ocupaba un puesto subordinado en la vida diaria, me referí tan solo al Padre para evitar la resistencia judía y para ganar su aprobación del nuevo término. También yo ideé el término Padre para ayudar a los judíos a que se diesen cuenta de que el concepto de Jehová y la rigidez de las leyes judías eran totalmente erróneas.
También, al utilizar un nuevo término, el Padre, para describir al Creador, el impulso creativo, detrás y dentro de la existencia, pues en claro que había traído una enseñanza completamente nueva, en desacuerdo con la creencia aceptada de un Dios que rechazaba a ciertas personas y que les enviaba merecidos desastres como castigo. También, al utilizar un nuevo término, el Padre, para describir al Creador, el impulso creativo, detrás y dentro de la existencia, puse en claro que había traído una enseñanza completamente nueva, en desacuerdo con la creencia aceptada de un Dios que rechazaba a ciertas personas y que les enviaba merecidos desastres como castigo. Quiero que comprendas plenamente que en ninguna parte del Nuevo Testamento se ha dicho claramente que traje una enseñanza completamente opuesta a las enseñanzas del Antiguo Testamento, y por lo tanto no se puede confiar, aceptar ni creer en él como una verdadera narración de mi vida y enseñanzas. Un relato verdadero y preciso de mi personalidad, mi naturaleza iluminada, las actitudes emocionales y mis enseñanzas en sí, hubiera dejado abundantemente claro que las antiguas formas de religión judaicas y mis enseñanzas iluminadas eran diametralmente opuestas en todos los aspectos. La religión judaica era de conceptos extremadamente materialistas. Ciertamente, hay escritos de los cuales los judíos espiritualmente iluminados sacaban y siguen sacando una percepción mística de nuestra fuente del ser. Merecen ser venerados y respetados por su estado de mente trascendente. Pero, a medida que los profetas llegaron al hombre y la mujer común, por medio de sus escritos se les transmitió un mensaje diferente, controlador, que era puramente humano y falso. Ningún control del bien o el mal es ejercido desde un Dios que está arriba. Si lo hubiera, el mundo no estaría en un estado tan espantoso de trastorno y miseria. Traje una nueva enseñanza, dirigida exclusivamente a que la gente estuviera consciente de la universalidad y el amor, la naturaleza que se halla dentro, además de la naturaleza trascendente de aquello que trajo a la manifestación visible toda la creación. Es mi propósito dejar esto muy claro, para permitir a los buscadores de la verdad deshacerse de cualquier resto de creencia, de que yo fui meramente un profeta en una larga línea de profetas judíos, que seguía predicando sus temas de un Jehová todopoderoso que poseía sentimientos ambivalentes hacia su propia creación. El temor hacia los judíos ortodoxos mantuvo a mis discípulos alineados con lo que habían decidido contar al pueblo sobre mí. Debes recordar que para ganar nuevos adeptos judíos al cristianismo, no se deshicieron del Antiguo Testamento, ya que habían mantenido unidos a los judíos durante siglos. Por tanto, quitaron y añadieron a mis enseñanzas todo lo que fuera compatible con las viejas creencias religiosas. Y se trazó una línea genealógica que asegurara a la gente judía que yo había descendido del rey David. ¿Por qué habrían de molestarse en hacer esto? A no ser que quisieran dejar claro que yo era un judío de linaje antiguo y que por lo tanto podía ser candidato a ser el Mesías. Si realmente hubieran comprendido qué había venido a hacer a la tierra,
romper con el pasado y poner los cimientos de un futuro de comprensión y actividad totalmente nuevos, hubiesen hecho valientes esfuerzos para asegurar que el pueblo comprendiese los verdaderos propósitos que me impulsaron hasta el día de mi muerte. Pero no lo hicieron, obscurecieron mucho de lo que intenté enseñar. Un discípulo mío de gran corazón, Esteban, no tenía tanto miedo de hablar claro de mis verdaderas enseñanzas, aunque también habían sido modificadas, pero aún así fue apedreado hasta morir. Debes comprender que la vida de mis discípulos era precaria y que no es de extrañar que enmascararan mis enseñanzas con pensamientos tradicionales para hacerlas más aceptables al pueblo. No obstante, habrá disputas violentas cuando digo que el cristianismo tan solo presenta alguna de mis afirmaciones y curaciones, las cuales no tienen demasiado conflicto con la enseñanza judaica. Es una religión creada por mis primeros discípulos y Pablo, después de su iniciación en Antioquía, para mantener unidos a los judíos en lo posible y para traer a los gentiles conversos al rebaño. La conveniencia, entonces, se convirtió en una faceta del pensamiento cristiano. Esta es la verdad sobre mi vida y mi muerte en la tierra. Surgirán disputas, porque la gente se aferra a sus más apreciadas creencias y las abandonan solamente con el dolor experimentado por aquellos que pierden sus posesiones más queridas. Sin embargo, por muy queridas que sean sus creencias, son tan solo creencias. No son cimientos firmes sobre los cuales puedan construirse nuevas vidas. Ahora que vuelvo a ti, a través del canal de estas cartas, estoy procurando en lo posible, dentro de los parámetros de tu percepción humana, describir para ti la realidad, tu fuente del ser, la cual inició el universo y la existencia en sí. Exactamente como hace 2000 años, he venido ahora a través del canal de estas cartas para poner los cimientos de la futura evolución espiritual para este milenio. Tu desarrollo espiritual solo puede surgir de tus más profundas percepciones y comprensión de la naturaleza de la existencia y de aquello que te dio el ser. Pues lo que percibes con claridad es lo que crea las condiciones bajo las cuales vives. En virtud de que no ha comprendido sus verdaderos orígenes espirituales, la humanidad está continuamente embrollada en guerras y ha engendrado condiciones terrenales que son tanto una vergüenza para la conciencia humana como una fuente de sufrimiento humano de toda índole. Por esta razón, estoy enviando, irradiando el pleno poder de mi conciencia crística para traer la verdad de la existencia a ti en el tipo de terminología moderna comprensible que te permita construir una nueva conciencia y la comprensión de la verdad como realmente es, en lugar de dejarte seguir adheriéndote a aquellas falsas creencias que te han enseñado o que has recibido por tradición. Con el uso y su comprensión, la terminología despertará en ti la misma o más reverencia, amor y visión espiritual de la que sentías antes al usar la palabra Dios. Cargada con significación universal, la terminología más adecuada te llenará finalmente con poder espiritual
cuando uses y visualices el significado de las palabras. Estoy aquí para decirte que cuando hayas purificado tu conciencia de los grasos pensamientos y sentimientos humanos propios del impulso del ego y perseveres en la meditación y en una elevación de la conciencia hacia lo universal, comenzarás a sentir cómo el poder espiritual irá invadiendo tu mente y finalmente todo tu cuerpo. Por lo tanto, mis enseñanzas son dirigidas exclusivamente a ayudarte a abrir tu conciencia a la vida nueva que va entrando, a la vitalidad y al poder espiritual, para que puedas abandonar tu vieja manera de vivir, limitada e insatisfecha, y encontrar una nueva fuente de alegría interior y de satisfacción de cada una de tus necesidades. Piensa en esta afirmación. No te he traído ningún se debe o no se debe, o restricciones frustrantes que no quieras imponer sobre ti mismo. Ciertamente he venido para decirte cómo tus formas de conciencia tienen vida dentro de ellas mismas y al final se manifiestan en tu mundo. Pero dejo a tu sentido común el escoger los pensamientos sanos, los actos amorosos y el camino correcto que te lleva hacia la alegría y la realización, cuando comprendas la verdadera naturaleza de la creación. He venido también con la plena fuerza de mi poder crístico, para que te des cuenta de que no hay barreras entre tú y aquello lo que te dio el ser, solamente las que hayas creado tú mismo, por ignorar las leyes de la existencia. He venido para ayudarte a quitar las barreras, iluminando tu ignorancia actual y enseñándote cómo abrir tu conciencia, todo tu ser, al influjo de aquello que te dio el ser. Por lo tanto, repito, en el análisis final, mis enseñanzas están dirigidas exclusivamente a ayudarte a abrir tu conciencia a lo nuevo de la vida, de la vitalidad y del poder espiritual, para que puedas abandonar la vieja forma de vida limitada e insatisfactoria y encontrar una nueva fuente de alegría interior y de satisfacción de cada necesidad. Anhelo que con el amor divino alcances este supremo estado de ser antes de que pases a la próxima dimensión. Que tu paso sea sin dolor y que tu transición sea de una espera sublime. Este es el único propósito que motiva estas cartas. La afirmación arriba mencionada es una forma más fuerte y poderosa de decir, en otras palabras, lo que dije cuando estaba en la tierra. Busca primero el reino de los cielos y todas las cosas buenas se te darán por añadidura. No hice esta afirmación para convencer a la gente de que fuese buena. Yo enuncié un hecho de la existencia. Debes comprender completa y claramente que aquello a lo que llamas Dios y a lo que yo me refiero como lo universal no posee ninguno de los atributos humanos que le atribuyen muchas religiones. Las características humanas de enojo, amenaza y castigos, por ejemplo, tan solo pertenecen a la condición humana. De nuevo, repito, yo, el Cristo, he bajado para dictar estas cartas precisamente para quitar de tu mente las anteriores imágenes formadas con palabras humanas que crearon los profetas.
Mi firme intención es la de reemplazar con descripciones el poder, la conciencia universal, la cual realmente crea, se mueve desde dentro y apoya al universo visible y a todas las demás dimensiones, más allá de tu percepción y comprensión actual. También estoy aquí para contarte que estos otros universos o dimensiones se te abrirán y serán accesibles a tu conciencia cuando el conocimiento trazado en estas cartas sea asumido y se convierta en la estructura misma de tu conciencia individualizada. Al final, la muerte llegará a ser una feliz transición, desde una dimensión de existencia limitada a una más viva y poderosa. Sabrás que cuando estés adecuadamente purificado en lo espiritual y que el momento sea propicio para salir de la cápsula del cuerpo, te marcharás aliviado por estar libre de las limitaciones físicas, para entrar en una dimensión del amor y del ser, hermosa y maravillosa. Percibirás la muerte como lo que debe ser, lo que realmente es para las almas iluminadas, una gloriosa transición, un don de vida más grande, de mayor creatividad y una experiencia de ser extático como nunca hayas soñado. También quiero dejar claro que muchas personas creen que pueden vivir una vida fructífera y realizada por seguir a cientos de diversos maestros del pensamiento positivo. Cambia tu conciencia, dicen, y cambiarás tu vida. Esto es verdad hasta cierto punto, pero para los buscadores que están en una evolución espiritual, tal cambio de conciencia aún deja sequedad de espíritu y un anhelo de algo más. Ese algo más que ansía el alma es el contacto verdadero y la reunión con su fuente del ser. Mientras puede que hayas logrado cierto crecimiento espiritual, por seguir el camino de percibir solo lo bueno, lo verdadero y lo amoroso, sigues siendo una entidad funcionando a solas, en tu propio lugar terrenal, no asistido por lo universal, infinito y eterno. Una vez que comprendas la naturaleza de lo universal y vuelvas tus pensamientos para realmente contactar con ello, te darás cuenta de que ya no estás solo, que estás sostenido por la realidad, la que sostiene el universo. Y cuando digo haciendo verdadero contacto con ello, quiero decir que con la oración suplicante para recibir este o aquel beneficio, no estás haciendo un verdadero contacto con tu fuente del ser. Ciertamente, la fuente del ser recibe la oración y frecuentemente se logra una respuesta rápida que satisface la necesidad, incluso tal como lo pediste. Pero el verdadero contacto con la fuente de tu ser será experimentado solamente cuando hayas purificado tu conciencia lo suficiente del burdo empuje del ego humano y hayas pasado algún tiempo en meditación y con un constante intento emocionalmente poderoso de extenderte conscientemente hacia la fuente, buscando conexión, renovación y reconversión de espíritu. Este es el verdadero propósito detrás de la existencia. Una constante y mutua reciprocidad entre la fuente del ser y la creación. Aquí te recuerdo que cuando vivía en la tierra, todos los días decía a los judíos con mucha claridad que
Por mí mismo no podía hacer nada. Continuamente declaraba que es el Padre quien hace el trabajo, no yo. He venido en este tiempo para capacitarte, para hacer tu transición de una conciencia amarrada a la tierra a la de la iluminación. Cuando una persona sabe que él o ella finalmente conoce la verdad del ser. Sin duda, la gente que es profundamente religiosa, indeleblemente adoctrinada con el dogma religioso y la teología, judío, cristiano, musulmana, hinduista, o que pertenezca a cualquier otra creencia religiosa, encontrará difícil, incluso doloroso al principio, el aceptar y hacer buen uso de estas cartas, pues una mente condicionada y programada es como el cemento. Las creencias entrañables usadas como talismanes, los apoyos emocionales y las afirmaciones para dar fuerza en momentos de crisis son grabadas emocionalmente en el subconsciente y normalmente llevan incorporado un temor de ofender a Dios al contemplar el avanzar hacia una verdad más elevada. A menos que haya un anhelo sincero de saber la verdad del ser más que las creencias tradicionales, estos patrones mentales son casi imposibles de aniquilar de la mente y de las emociones y bloquean el verdadero progreso espiritual. He venido expresamente para ayudar a aquellos que tienen la voluntad de moverse más allá de estas barreras, hacia la iluminación verdadera. Por lo tanto, si por intuición sientes que las palabras que hay en estas páginas son la verdad y te sientes atraído hacia ellas, ten confianza de que estás listo para comenzar el camino espiritual que se esboza en estas cartas. Y yo estoy a la mano para darte el valor para seguir adelante hasta que alcances tu meta. La verdadera iluminación espiritual, una vida nueva, fuerza de voluntad y el encuentro con lo que yo llamaba el reino de los cielos. A diario, la meditación sincera y la oración te permitirán lograr la purificación mental y progresivamente la verdad y la comprensión reemplazarán los viejos mitos que alguna vez fueron tan importantes para ti. Al principio de las siguientes enseñanzas, yo, el Cristo, debo recordarte que el tuyo no es un universo sólido. Como probablemente ya sabes, de acuerdo con tus científicos, la materia sólida, la sustancia visible del mundo, realmente está compuesta de partículas de energía. La verdad del ser de tu dimensión terrenal se basa sobre esta realidad fundamental de la creación. Para comprender mis enseñanzas referentes a la verdad del ser, es necesario captar este aparente vacío fundamental subyacente de todo tu mundo creado. La mayoría de vosotros conocéis este hecho de la existencia de manera intelectual. Sin embargo, aún no se ha filtrado a vuestra conciencia para daros una nueva perspectiva del mundo y de la existencia en sí. Seguís pensando, como lo habéis hecho durante milenios, que vuestro mundo es sólido y que las condiciones del cuerpo y de todo fenómeno externo están fuera de vuestro control. Creéis que sois víctimas de la existencia. Sin embargo, la verdad es lo contrario, y vuestras vidas reflejan estas creencias. Por lo tanto, es absolutamente necesario que yo regrese para ayudaros a avanzar hacia una percepción más elevada de la verdad.
Como dije en la carta número 1, después de la iluminación en el desierto, volví a mi mundo de ciudades y pueblos palestinos y enseguida empecé a controlar los elementos de la materia, donde vi la necesidad de ayudar a aquellos que estaban necesitados o sufriendo. He venido para enseñarte exactamente por qué puedo hacerlo. Como te revelé en la carta número 1, durante el tiempo en que recibí plena iluminación en el desierto, comprendí que la materia no era realmente sólida. No se me dio a entender exactamente cómo las partículas eléctricas, que denominé el titileo de motas, aparentaban ser materia visible. Tan solo supe que estas motas se movían a altas frecuencias de velocidad dentro de Dios-mente y que por lo tanto Dios-mente es universal. Percibí que Dios-mente era tanto el creador como la sustancia de todas las cosas dentro de la creación en sí. De esto estaba absolutamente seguro. También vi con toda claridad que el pensamiento humano, al estar cargado de convicción o emoción, afectaba radicalmente este proceso de la materialización de formas visibles. Por tanto, la mente humana podía, y de hecho lo hacía, interferir con la verdadera intención de Dios-mente. Fue una comprensión emocionante y llena de regocijo, puesto que los mitos que me habían enseñado los rabinos judíos eran claramente falsos y fueron inmediatamente eliminados de mi mente. Abracé la verdad con entusiasmo, pues comprendí por qué la gente experimentaba la miseria y el sufrimiento. Esto emanaba de sus propios procesos de pensamiento. También se me dejaba ver las comunidades de partículas vivas que la ciencia llama células, trabajando dentro de todo ser vivo. Era consciente de la armonía divina, controlando el funcionamiento de las células, que, muy afanadas, construían y mantenían las distintas partes de los cuerpos físicos de todas las criaturas vivas, grandes y pequeñas, y de la vida vegetal. Por esa razón, utilicé tanto el paisaje para dar ejemplos de la inmanencia y la actividad del Padre dentro de las partes menores de la vida salvaje, tales como las plantas y los pájaros. Como expliqué con claridad en las cartas 1 y 3, llamé a Dios-mente el Padre porque pude ver, percibir la verdadera naturaleza de Dios-mente y decidí que cuando volviera a la gente de Palestina para describirles las revelaciones que había recibido, comprenderían que las creencias imbuidas en su conciencia misma por los rabinos eran completamente falsas. Vi que la verdadera naturaleza de Dios-mente era la forma más alta del amor divino, y esto podía verse firmemente activo en cada ser vivo. Como mencioné arriba, a través de este conocimiento podía hacer milagros y controlar los elementos donde fuera oportuno y necesario. Igual que anhelaba hacer explotar los mitos que tenían poseídas las mentes de los judíos de Palestina, así anhelo demostraros que muchas de las teorías propuestas por vuestros científicos han surgido como una fuerte reacción contra los dogmas y doctrinas de la Iglesia en años anteriores. Para comprender esta afirmación, debes darte cuenta de que antes del tiempo de Darwin, mientras varias iglesias cristianas tenían la mente del pueblo bajo su dominio,
Se aceptaba en términos generales que el universo se había creado exactamente como estaba escrito en el Génesis del Viejo Testamento de la Biblia. Cuando los hombres de ciencia intentaron anunciar sus descubrimientos y teorías, fueron obligados a describir sus nuevas creencias ante la presencia de una enorme oposición religiosa. Por consiguiente, les fue necesario utilizar gran parte de su energía mental en comprobar que las afirmaciones de los profetas eran equivocadas. Al hacerlo, el asunto les causó la pérdida de la claridad de visión y también se vieron arrastrados por el ego. De allí en adelante, cualquier percepción intuitiva que fuera propuesta por la fraternidad científica fue ridiculizada y rechazada sin más por otros científicos. A causa de este clima mental, el péndulo de la búsqueda de la verdad osciló exclusivamente hacia la constante creencia en la razón y la lógica, encarcelando así el intelecto humano en el materialismo, al buscar las respuestas acerca de los orígenes de la vida y de la existencia. Por lo tanto, es absolutamente necesario que yo refute algunas de las teorías científicas y que muestre que son tan erróneas como las llamadas verdades de la doctrina cristiana. Al llegar a algunas de estas teorías, tanto los científicos como los hombres de la Iglesia se han metido en los reinos de absurdas suposiciones no probadas, para contestar algunas preguntas que previamente no podían ser contestadas solo por la mente terrenal. Habiéndote contado que la sustancia de tu mundo material está compuesta básicamente de partículas eléctricas agitadas a gran velocidad dentro del espacio, tu ciencia no es capaz de explicarte por qué tales partículas de energía toman la forma y la densidad de la materia, excepto que habla de fuerzas de fusión que casualmente crean los elementos. La ciencia no puede contarte cuál es la fuerza de motivación que atrae a las partículas que forman los elementos. Tampoco puede explicarte la ciencia desde dónde proceden tales partículas de energía, excepto decir que fueron liberadas durante el tiempo del Big Bang, el cual, creen ellos, dio el primer impulso a la creación. ¿Por qué un repentino Big Bang? ¿De qué? ¿Cuál fue el factor motriz detrás de ello? La ciencia habla del electromagnetismo, pero no puede decir de dónde proceden tales energías que aparecen y desaparecen. ¿A dónde van? ¿Por qué vuelven? Desde la perspectiva humana, parece que no hay ninguna actividad inteligible dentro o detrás de su labor. La ciencia dice que el electromagnetismo simplemente es un hecho sencillo de la existencia. Sin embargo, produce una obra altamente inteligente e intencional en forma de millones de billones de sustancias de las cuales está hecho tu universo. ¿Cómo sucede eso? No hay nada que el electromagnetismo haya convertido en visible, que la mente humana pueda considerar como carente de propósito o significado. La ciencia ignora este nivel más básico y vital de creación. Sin una respuesta a esta pregunta, ¿por qué todo lo que ha sido traído a la manifestación visible a través de la actividad de las energías gemelas del electromagnetismo siempre tiene un propósito, tiene éxito y es racional? Nada de valor se descubrirá en la búsqueda de vuestros orígenes hasta que la ciencia pueda probar y descubrir la realidad del espacio en el cual las partículas eléctricas del ser visible están apoyadas.
La ciencia se quedará siempre detrás de las puertas cerradas del materialismo. Estará bloqueada a la verdad eterna y a la sabiduría universal, y encerrada dentro de la atadura de la razón. Razón que es tan solo el producto de la actividad finita de las células del cerebro. Es la verdadera naturaleza del espacio lo que quiero presentarte. Pero antes de proceder, debo primero traer a tu atención muchas preguntas muy pertinentes. A través de las edades, mucho del trabajo del electromagnetismo ha aparecido a la mente, a la visión y al tacto de las entidades vivas como sólido, inalterablemente duradero. Se creía que los metales, la madera, las rocas, las entidades vivas, todas estaban compuestas de materia sólida, inanimada o viva. Con tal creencia en un universo sólido, es natural que los profetas místicos de antaño hayan concebido un individuo poderoso que poseía enormes poderes para crear todas las sustancias sólidas del universo. Al visualizar tal individuo poderoso, era natural que percibieran una figura majestuosa, de control universal, que poseía una naturaleza retributiva al confrontar el comportamiento de la humanidad que había producido una sociedad turbulenta. Ni los profetas de la antigüedad ni la ciencia de hoy se han acercado a la verdad de la existencia. Ninguno ha dado con la verdad. La ciencia dice que la vida empezó cuando de alguna manera inexplicable, una combinación correcta de reacciones químicas produjo una molécula capaz de hacer copias de sí misma por desencadenar más reacciones químicas. Tal descripción de la enorme y rebosante complejidad y poder de la fuerza de la vida, como algo discernible porque es capaz de autorrepetirse, revela el empobrecimiento básico de la percepción y el pensamiento científico que produjo tal teoría. Lo que es más, la sugerencia de que tal combinación de elementos químicos inanimados podía reunirse de manera específica, por casualidad, podía producir tan asombroso resultado de autoduplicación, permanece sin ser cuestionada científicamente. Esto es porque la mente finita humana, aunque sea científica, no puede manejar un suceso tan extraño de autoduplicación sin que tuviera un inicio. Es demasiado sugestiva de un suceso mágico, de alguna intervención de una fuente inimaginable, la cual ningún científico se atreve a contemplar por temor a que le ridiculicen. Esta aceptación como de cordero se considera más científica que producir teorías inspiradas, las cuales son bloqueadas por las leyes materialistas que la ciencia ha establecido para sí misma. Este bloqueo al progreso científico futuro impedirá que la ciencia investigue debidamente el reino de la mente y el espíritu, hasta que algún científico iluminado desafíe las convenciones y se atreva a cruzar la frontera entre lo que se ve y lo invisible. Si los profetas de antaño hubiesen sido presentados con la teoría de la autoduplicación molecular, no tendrían ninguna dificultad con tal suceso mágico, y dirían que Dios hizo las combinaciones y las imbuyó de vida. Pero esta tampoco sería la explicación correcta. Este antiguo concepto religioso de un Dios en lo alto, creado desde lo lejos,
es lo que bloquea al hombre de ciencia para ir adelante hacia reflexiones más espiritualmente conscientes. Por tanto, a pesar de la aparente emancipación de la ciencia, respecto de las viejas doctrinas, sigue estando tan atada mentalmente y tan obstruida por los temores de las viejas prohibiciones como en el siglo XIX. Se adoptan sus ridículas teorías porque aún no se ha percibido la realidad de nuestra fuente del ser detrás y dentro de la molécula viva. Siguiendo su historia de la creación, la ciencia afirma que después de la autofabricación de moléculas vivas, capaces de duplicarse a sí mismas, formando una célula viva, tan pequeña que no puede verse a simple vista, esta se convirtió en el bloqueo básico de toda la multicomplejidad de los organismos vivos, incluyendo las plantas, los insectos, los reptiles, las aves, los animales y el hombre mismo. De modo que todos los seres vivos tienen un antepasado común, la primera molécula viva. La ciencia no puede explicar por qué las moléculas autoduplicantes se combinan para formar una célula viva. Sigue siendo un misterio para la ciencia hasta hoy día. La célula viva, según dice la ciencia, se repite sin fin en 1 billón de billones de formas diversas. Es la base del universo visible. ¿Cómo es eso? ¿Qué impulso motiva tal repetición? La ciencia no lo puede decir. Arraigada en su propia ceguera, ha arrastrado a la gente junto con ella hacia abajo, hasta la ceguera materialista. Y ahora, la primera célula viva merece la plena atención de cualquiera que esté buscando seriamente la dimensión espiritual y la causa principal de la existencia, porque la primera molécula viva y la primera célula viva son la primerísima evidencia de alguna actividad inteligente dentro de la materia, dentro del universo. El primer rasgo que demuestra sensatez y sensibilidad es la función de la membrana, que cubre la célula, dándole protección e individualidad. Piensa en este fenómeno milagroso. La célula absorbe del ambiente solamente el alimento seleccionado a través de la membrana. No solo absorbe el alimento correcto, sino que, después de usar la nutrición, la célula elimina el desecho a través de la membrana permeable. Debes preguntarte a ti mismo, ¿cómo puede la parte puramente física de la membrana de la célula, invisible a simple vista, distinguir y seleccionar el alimento correcto para realzar su bienestar y luego ejercer el suficiente discernimiento para deshacerse de la materia tóxica no deseada? ¿No ves un alto grado de propósito en toda esta actividad? ¿Y puedes creer que tal propósito es fortuito? ¿Y no es el propósito el mero sello de la inteligencia? No solo esto, la membrana de la célula sigue haciendo este trabajo de seleccionar el alimento y deshacerse de la materia tóxica en 1 billón de billones de diferentes circunstancias y condiciones, relacionadas con la supervivencia de diferentes especies y en ambientes diversos. ¿No es esto evidencia del propósito que se muestra dentro de cada acción de cada especie, sea insecto, planta, reptiles, aves, animales y seres humanos? ¿No se podría describir el universo como el consistente y constante impulso del propósito, hecho visible dentro del reino de la materia visible? El espíritu del propósito
¿Es un elemento físico o uno de consciencia? Y si puedes aceptar que el propósito es un impulso irrefutable de creatividad detrás de la existencia, entonces puedes comprender la siguiente percepción de que vuestro universo es la manifestación visible de una evaluación inteligente de causa y efecto, claramente evidente dentro de la materia viva. Pues, si la célula viva puede seleccionar el alimento correcto y también eliminar el desecho tóxico, esta sencilla actividad muestra un conocimiento de la necesidad de asimilación y también la de prever la acumulación resultante de desechos tóxicos y la necesidad de eliminación de tal desecho para asegurar la continua salud de la célula. ¿No es esto una clara indicación de una evaluación inteligente de causa y efecto? Lo que es más, la ciencia dice que la célula contiene un núcleo que podría compararse al cerebro humano, puesto que transmite mensajes y su función más importante es la de almacenamiento de información. La memoria que contiene no tan solo los detalles que se relacionan con una célula, sino los del cuerpo entero en el cual reside. El hecho es que al investigar la célula, la ciencia ha descubierto que parece ser en sí un sistema de mensajes químicos, llevado a cabo de modo determinado, inteligente e inteligible. ¿Cómo podría suceder esto si los orígenes de las moléculas de la célula fueran simplemente elementos químicos inanimados? ¿Discutirías que detrás de cada mensajero con un mensaje que transmitir hay pensamiento inteligente o consciencia? Y mira qué precisos son los mensajes que se transfieren de célula a célula para asegurar la precisa repetición de ciertas especies durante millones de años. ¿En qué momento entonces entró en los organismos vivos la consciencia? ¿Y cómo fue que el pensamiento inteligente, que considera y decide, entró en el campo de la materia inanimada inconsciente? Sin la consciencia inherente, ¿cómo puede ocurrir tanta actividad informada e informante en una célula que es invisible a simple vista? ¿No es tal actividad el producto de la consciencia, conocimiento, demostrando la presencia de vida inteligente en su denominador más bajo? Además, una sola célula viva en forma de bacteria puede moverse sola alrededor y vivir su propia vida frecuentemente especializada y emocionante dentro del ambiente. O como virus, llevando a cabo su trabajo mortal, especializado en atacar sus objetivos específicos dentro de los organismos vivos. Por otra parte, la célula puede estar fija en un organismo, llevando a cabo su propio trabajo altamente importante de construcción y mantenimiento de alguna parte del organismo. Tal trabajo produce materia viva justamente adecuada y necesaria para el órgano vivo sobre el cual trabaja, sean partes del cuerpo humano o de la vida animal o vegetal, tales como los dedos de los pies del humano o del bazo, o la piel animal y los colmillos, o las escamas del pez y el plumaje de las aves, o la corteza del árbol y las hojas en las ramas, o los pétalos y los tallos de las flores, o las antenas de las mariposas y sus alas diáfanas, o la piel reptil de los cocodrilos y sus dientes, o los ojos del calamar que cambian de color según su necesidad de camuflaje.
cada uno de estos fenómenos físicos, completamente diversos y aparentemente no relacionados, es creado por el trabajo especializado individualizado de billones y billones y billones de células vivas idénticas. Al contemplar la magnitud y la diversidad del trabajo logrado por una simple célula viva, invisible a simple vista, ¿se puede creer en un universo mecanicista? Sería probable hacer esto si la materia producida por tales células fuera ilógica, que no ofreciera ningún propósito verosímil detrás, ni ninguna razón para su existencia, desprovisto de conciencia personal. Pero esto no es así. Estas células vivas, idénticas, trabajan juntas en armonía, dentro del hombre o del animal, para hacer un hígado con sus múltiples deberes dentro del cuerpo, para crear un ojo intrincado que tiene sus propios propósitos específicos, de poner a la entidad en contacto directo e inteligente con su entorno, incorporando la ayuda del cerebro o huesos fuertes, expresa e intrincadamente diseñados en conjunción con tendones y músculos, para unirse con otros de manera tan conveniente, que permiten el pleno y ágil movimiento de la entidad. Lo que es más, las células nunca se entrometen en el trabajo de las demás. Al crear un riñón, no hacen de repente una oreja. Al crear pelo, no se lanzan de repente a hacer piel. No, las células crean el cuero cabelludo y las mismísimas células crean el pelo. La única diferencia entre las células de la piel y las del pelo es el trabajo que realizan, segundo tras segundo, durante toda una vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor motivador e inspirador? ¿Accidente? ¿Qué inteligencia organizadora puso en movimiento todo el proceso de creación? Desde el nivel más fundamental de la formación de simples elementos, a partir de partículas eléctricas libres dentro del espacio, la combinación de elementos para formar sustancias químicas, la combinación correcta de sustancias químicas específicas para formar una molécula viva, la combinación correcta de moléculas vivas para hacer una célula viva que puede tomar nutrición, excretar desechos, construir según especificaciones claras, desplazarse y sostener consistentemente este enorme edificio de la creación a través de billones de años. No solo esto, sino ¿cuál es la fuerza motivadora que ha diseñado y logrado hacer evolucionar dentro de los sistemas vivos y las entidades vivas billones y billones de maneras diferentes de fertilizar las semillas de todo tipo, sean las de plantas, insectos, reptiles, aves, animales o de los seres humanos, haciendo evolucionar para cada uno un sistema inteligente de procreación adecuada a las condiciones climáticas y la producción de vegetación en el entorno con el fin de asegurar la supervivencia. ¿No es la supervivencia también evidencia de actividad con propósito inteligente? Y al cumplirse esta gran hazaña de creatividad, ¿no deberías preguntar cómo es que cada especie viva tiene su propia manera individual de criar su prole y de protegerla en todo lo posible hasta que es capaz de sobrevivir a solas? ¿No es eso un activo amor por la creación en su forma más elevada? No se puede dejar este análisis de lo que tiene que decir la inteligencia humana acerca de los orígenes de la vida y de la creatividad, sin mencionar las importantísimas moléculas ADN,
las cuales se dice que llevan el proyecto de todo organismo, de la planta o del bebé. Además, estas moléculas ADN dan las instrucciones a las células, informándolas que construyan según los cromosomas depositados por la semilla. Sí, de veras, en lugar de la inteligencia, la ciencia te ha dado las moléculas ADN como tu fuente de existencia, tu líder supremo, tu director de la creación, sobre el cual las células endebles de la materia y toda la creación deben depender para su supervivencia. Contemplad al glorioso ADN, Señor de vuestra creación. ¿De dónde sacaron las células ADN sus inteligentes poderes direccionales? La ciencia ya está totalmente satisfecha de que haya podido explicar satisfactoriamente por qué las diversas especies de todo tipo se duplican a sí mismas con tanta precisión y consistencia. La ciencia quiere que creas que vives en un proceso puramente mecanicista, que el fenómeno de la evolución surge puramente de mutaciones casuales y de la ley del más fuerte. Si estudias los diversos organismos de la creación, las múltiples y diversas actividades de especie afines, ¿de verdad puedes creer en un concepto materialista tan poco probable? No es ninguna mera coincidencia que hoy, para que descubras la inmensa inteligencia detrás de la creación, tengas a numerosas personas creativas que emprenden viajes difíciles para explorar, determinar y fotografiar los hábitos de las criaturas salvajes y de las plantas silvestres. Eres entendido e instruido por un banquete de hechos y fotografías de las maravillas de tu universo. Durante mi tiempo en la Tierra, no tuve tales maravillas a las cuales referirme para enseñar a los judíos la verdad universal de la existencia. Tenía tan solo los animales domésticos y las aves para usar como ejemplos de la maravillosa inventiva, inteligencia y clara consciencia en todo ser vivo. En ninguna parte del Evangelio ha sido escrito que yo me refiriera al alto y poderoso Jehová como creador, como era la costumbre de los líderes judíos. No, recurrí al campo, a las flores y a las aves, y procuré enseñar a mis compatriotas que estaban rodeados por una creación milagrosa y maravillosa. Hace 2000 años, en vuestra dimensión, nos faltaba vuestro fondo científico moderno para poder observar y explicar de manera inteligente la actividad de lo que yo calificaba el Padre a todo vuestro alrededor. Para descubrir tu verdadera fuente de ser, te pido que evalúes la inimaginable e indescriptible complejidad, diversidad y el propósito de la obra claramente evidente en los pingüinos y en los cerdos. ¿Puede la mente humana replicar cualquiera de las actividades más básicas en, digamos, el sistema digestivo que rápidamente reúne las enzimas requeridas y las hormonas necesarias para la digestión? ¿Cómo se atreve la mente finita, siendo incapaz de percibir con claridad el verdadero proceso creativo gobernado por el conocimiento instintivo, atreverse a afirmar inequívocamente, desafiando toda contradicción, que comprende los verdaderos orígenes de la creación y las fuerzas de las cuales la creación tomó forma? ¡Qué arrogancia! Estos hombres solamente pueden pensar según lo que les dicen sus ojos. Veo la actual ignorancia científica con amorosa compasión, con un grado de diversión y una gran pasión consumidora para perforar su orgullo.
Pues, hasta que alguien pueda cuestionar su autosuficiencia y su posición de infalibilidad, nunca podrá lograrse un verdadero casamiento entre las eternas verdades y el conocimiento científico humano. Pero tiene que lograrse. De lo contrario, la evolución espiritual humana se quedará paralizada. La mente científica está demasiado llena de conceptos limitantes legados en los libros, fórmulas y ecuaciones aceptadas, y la necesidad de ser aprobada por los compañeros para no permitir ninguna penetración de inteligencias más altas. Pido a los lectores de estas cartas que, de parte mía, formen una asociación para retar a la ciencia y pregunten: ¿en qué momento de la evolución del mundo material se distingue la consciencia por primera vez? Repito, y digo en serio, pregunta al científico: ¿en qué momento de la evolución del mundo se percibe por primera vez la consciencia? ¿En la célula viva? Si fue en la célula viva, pregunta si era perceptible en las moléculas vivas que se combinaban para hacer la célula y encasillarse en la membrana tan inteligentemente diseñada que permitía el consumo de alimento seleccionado y el desecho de excrementos tóxicos. ¿Cómo reconoce el desecho tóxico? Y si se puede conceder que la conciencia podría estar presente en las moléculas vivas, ¿no deberías preguntar si las propiedades químicas que se convertían en una molécula viva podían no haber tenido la conciencia que al final las impulsó y propulsó en una combinación viva para hacer una molécula? Y habiendo retrocedido hasta este punto en los orígenes de la existencia, las propiedades químicas, todavía debes preguntar: ¿por qué la consciencia debería hacerse una presencia viable tan solo dentro de las sustancias químicas? ¿Por qué no en los elementos en los cuales la individualidad tomó forma por primera vez? Y si en los elementos, ¿por qué se debería negar que la consciencia propulsara las partículas eléctricas para formar los elementos? ¿Es racional negar tal posibilidad? Y habiendo llegado a tal posibilidad, ¿no deberías ir más lejos y preguntar desde dónde procede el electromagnetismo? ¿Cuál es la realidad de la electricidad, más que meros rayos de luz intensos, ya descritos por la ciencia como fotones y electrones? ¿Y cuál es la realidad del magnetismo, más que meras energías dobles de unión y rechazo, impulsos de energía que han sacado estabilidad y orden del caos? Pregunta a la ciencia: ¿de dónde procede el electromagnetismo, que es responsable de los pasos más básicos de la creación de un universo organizado y ordenado, de una complejidad y diversidad imposible de imaginar? Intentaré ahora explicar en tus palabras aquello que está más allá de las palabras, y en este momento más allá de toda comprensión terrenal individualizada. Por eso, aunque el intelecto ayuda al cerebro a comprender intelectualmente las realidades espirituales que te estoy exponiendo, también crea una barrera ante la verdadera percepción y experiencia espiritual. Por esta razón, considera las referencias a la máxima dimensión universal como simple orientación, ideas, vislumbres de formas indefinidas de consciencia de la realidad detrás y dentro de tu universo. Lleva cada idea, una por una, a la meditación.
Lo que estoy a punto de explicar está enteramente dentro de la conciencia y es de la conciencia sin parámetros ni fronteras. Si estás suficientemente evolucionado espiritualmente para seguirme hasta aquí, más allá de las palabras, empezarás a comprender espiritualmente todo lo que trato de decirte. Las palabras te guiarán hacia nuevos horizontes del ser y luego te los revelarán. Persevera. La luz, imperceptiblemente, gradualmente quizás, penetrará tu mente y tendrás pequeños destellos de visión interior. Son muchos los que han experimentado un pequeño estallido de visión interior, que brevemente han sentido un toque de la conciencia divina. Y luego, casi sin atreverse a continuar creyendo en tal momento trascendente de su despertar, han empezado a cuestionar, dudan y finalmente dispersan el pequeño influjo de la conciencia divina. ¡Cuidado! ¡No hagas eso! La incredulidad te retrasará, te enredará en el plano de existencia material más de lo que puedes imaginar. Sea lo que sea que te den y puedas percibir, mantente firme y no dudes. La duda destruye el progreso firme, porque crea sus propias formas de conciencia, las cuales suprimirán e incluso erradicarán la visión interior que hayas ganado antes. Por lo tanto, tu elección de pensamientos, convicción o incredulidad, duda o fe, construye o destruye tu progreso en la búsqueda de la verdad. Cualquier negación borra de tu conciencia el progreso que hayas logrado. Aún más, cuanto más alto asciendes en la verdad espiritual, más poderosos se vuelven tus pensamientos. Por tanto, crea tu propio ímpetu espiritual y mantente firme en él, y no permitas que nadie se entrometa y mine ese ímpetu. Mantente firme en tus percepciones anteriores. En tiempos de duda, camina plácidamente con pensamientos positivos, utilizando afirmaciones iluminadoras y adhiriéndote a la guía inspiradora anterior cuando la vibración de tus frecuencias de conciencia fue más alta. Mediante el uso de tu fuerza de voluntad, escoge afirmaciones que contengan lingotes de oro de verdad espiritual y vuelve a este nivel más alto de conciencia una y otra vez. No te rindas totalmente al flujo y reflujo de las energías espirituales de la conciencia por pereza mental, ni te conviertas en un sube y baja espiritual. No puedo enfatizar suficientemente este peligro de autoobstrucción. Hazte activamente consciente de ello. Si conoces algo de las narraciones de mi vida en Palestina, recordarás que yo también sufrí el fenómeno de los altibajos de la conciencia espiritual y que me fue necesario ausentarme a las colinas para rezar, meditar y renovar mi fuerza espiritual. Por lo tanto, comprende tus periodos secos, pero no les abras el camino por rendirte pasivamente a un cambio indeseable en tus actitudes y patrones mentales y emocionales. Mientras conscientemente acudas a tu fuente del ser para recibir nueva fuerza y para la elevación de las frecuencias de tu conciencia, así estas fases negativas se reducirán enormemente en fuerza y en duración. Repito, en todo momento, cuida cómo usas tu mente. Deja que tu actividad mental sea siempre constructiva, para que pueda contribuir a tu propio crecimiento espiritual
y no sea tu continuo obstáculo. Continúa. Segunda parte final. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie CC. Dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal. No te pierdas el próximo vídeo.